Actores y demandas. Lo que esperan del otro. Como se ha explicado en los anteriores apartados, hablar de STDAH permite comprender que existen distintos actores involucrados en el diagnóstico de TDAH, los cuales hemos clasificado en 4 grandes grupos: los niños, niñas y jóvenes que han recibido el diagnóstico TDAH, la familia, el mundo escolar y el mundo médico. Los agentes de cada uno de estos grupos participan, inciden y se ven afectados cuando se formula el diagnóstico TDAH. Los y las integrantes de cada grupo interactúan entre sí, pero también lo hacen con quienes conforman los otros grupos. Es decir, la escuela se relaciona con la familia dialoga con los profesionales de la salud, el equipo de salud se vincula con la escuela, etc. Los NNA que reciben el diagnóstico se vinculan con cada grupo, pero ello no significa que sean necesariamente y siempre el centro de las interacciones. Lo central de estas relaciones es el diagnóstico de TDAH y las dificultades que éste involucra para cada uno de las y los agentes implicados. En nuestro estudio, observamos que las relaciones que se establecen entre los grupos suelen estar cargadas de controversias, pues cada actor comprende la problemática del TDAH desde un espacio particular. Con esto, nos referimos a la diferencia que existe respecto a cómo comprenden el diagnóstico y la mejor manera de abordarlo, al rol y la demanda que cada actor tiene dentro de la STDAH, así como las implicancias que tiene el diagnóstico en la cotidianidad de cada uno. Estas diferencias generan un desconocimiento de el otro, proporcionando que se instalen mantos de dudas y acusación permanentes, tanto explícitas como implícitas, entre cada grupo de actores y entre los actores mismos. Sumado a las controversias señaladas, igualmente, observamos que la restricción de recursos económicos, materiales y de tiempo son factores limitantes para el diálogo entre los actores que conforman la STDAH. Por ejemplo, se hace más difícil trabajar cuando se siente que no se cuentan con los recursos suficientes o cuando las y los cuidadores, por motivos laborales, no logran involucrarse de manera suficiente en el proceso de intervención de su hijo o hija. A nuestro juicio, que los actores involucrados en la STDAH conozcan las experiencias y los desafíos cotidianos que diferentemente cada uno de ellos y ellas deben afrontar, facilita el establecimiento de diálogos, y en consecuencia aumenta las posibilidades de encontrar soluciones conjuntas a las problemáticas asociadas a las experiencias del TDAH. Revisemos algunas de aquellas experiencias. Niños, niñas y adolescentes con diagnóstico TDAH son personas progresivamente autónomas, que cuentan con un rico mundo interior y muchas emociones que no siempre saben expresar y o comunicar. A muchos de ellos y ellas les cuesta controlar la precisión de sus movimientos, lo que les hace más susceptibles de generar disrupciones de manera accidental. Se les caen cuadernos en la sala, en un juego empujan a alguien más fuerte de lo adecuado, etc. A otros y otras les ocurre que les cuesta terminar las tareas, ya sea porque no son de su interés o porque hubo un estímulo que los distrajo de lo que estaban haciendo. Su atención se muestra particularmente sensible a sus motivaciones y a los sucesos de su alrededor. La mayoría señala que se sienten permanentemente evaluados o evaluadas en su entorno, y es más, muchas veces las personas que les rodean asumen que cometieron un error o un mal comportamiento. Ello les hace sentir con frecuencia que, con independencia de sus esfuerzos, nunca lograrán estar a la altura de las demandas de sus respectivos contextos. Es bastante común para ellos y ellas que sientan que sus profesores les tienen mala, que les es difícil llegar a ser amigos, que sus madres y padres los retan por todo o por nada y que los doctores no los escuchan. Padres, madres y cuidadores. La experiencia de ser madre, padre y o cuidador de un NNA con diagnóstico de TDAH suele estar marcada por sentimientos de sobreexigencia. De cierto modo, los mandatos sociales relacionados con lo que es ser una buena madre o un buen padre son experimentados con mayor fuerza, pues muchas veces sienten que el resto considera que los problemas de su hijo o hija son como consecuencia de una mala manera de criar. Para muchas familias, recibir la sospecha diagnóstica o el diagnóstico de TDAH de un hijo o hija genera confusión y angustia.
les hace enfrentarse a sus ideales de crianza, con miedos respecto a la psicología, la neurología, la psiquiatría o el uso de fármacos, con numerosos juicios sociales o morales por parte de familiares y otros padres o madres, con demandas escolares recurrentes, entre otros. Es común que las madres y los padres de NNA con diagnóstico de TDAH experimenten emociones de minusvalía o sentimientos de frustración en torno al ejercicio de su rol. En algunas ocasiones, acompañar a sus hijos en actividades escolares, domésticas o de esparcimiento les resulta una tarea altamente demandante. No obstante, en otras oportunidades, el diagnóstico permite que madres y o padres se vean reflejados en el mal que aqueja a sus hijos, generando nuevas formas de entender el problema, lo que acentúa su carácter heredado y produce oportunidades o modos incipientes para otras maneras de diálogo y escucha. La escuela puede ser comprendida como una de las instituciones normalizadoras por excelencia, ya que en ella también son transmitidas las normas de comportamiento social. Lo que se entiende como un comportamiento normal o esperado de los NNA varía en el tiempo, según los ideales de cada época y espacio, conforme de las valoraciones de cada cultura. En otras palabras, los comportamientos de la escuela cuenta normalizar hoy difieren de aquellos de otrora y en otras latitudes estimaba hacerlo. De esta mirada, podemos decir que los y las docentes enseñan sin duda contenidos, pero también regulan y modulan, de manera directa o indirecta, formas de conducta. Ambas tareas resultan tensionadas cuando dentro del grupo de curso existen estudiantes con el diagnóstico de TDAH. Desde la perspectiva del profesorado, los y las NNA con este diagnóstico tienden a presentar comportamientos que irrumpen o interrumpen el transcurso normal de la clase, y en virtud de su desatención, muchas veces requieren de una mayor cantidad de apoyo y consideraciones para integrar los contenidos estudiados. En otras ocasiones, ellos y ellas pueden llegar a pensar que los y las NNA actúan de manera disruptiva intencionadamente o incluso con el fin de desafiarlos. En este sentido, muchos se refieren no tener las herramientas necesarias para adaptar sus estrategias de enseñanza o para hacer frente a las conductas disruptivas de ciertos NNA. También hay quienes señalan que enseñar en salas de 40 o más estudiantes, junto con la rigidez del círculo y la falta de tiempo, son factores que complejizan aún más la labor. Incluso hay quienes mencionan que la presencia de profesionales del PIE en la sala vuelve más complejo y difícil el trabajo en el aula. Para el profesorado, la relación con las familias y el equipo de inclusión educativa, en caso de tenerla, es variada. Sin embargo, la gran mayoría relata sentirse cuestionado al respecto de su labor docente y señalan que su carga laboral no les permite llevar a cabo acompañamientos más individualizados para la situación de cada niño o niña, debiendo limitarse a reaccionar solo ante las urgencias. Los vínculos que con sus pares establecen los NNA con diagnóstico de TDAH resultan de gran relevancia, en particular aquellos desplegados en la escuela. Para muchos de ellos y ellas, tener buenas relaciones con sus compañeros constituye un aspecto clave para sentirse incluido dentro del contexto educativo. En este sentido, las dificultades de convivencia escolar son igualmente problema de la inclusión educativa. Generalmente, los y las NNA diagnosticados con TDAH son reconocidos como buenos compañeros y compañeras, e incluso a veces llegan a ser considerados como líderes por parte de sus pares. Se les suele describir como personas cariñosas, graciosas, creativas, entre otras cualidades. No obstante, también se les señala como quienes realizan más comportamientos disruptivos dentro del aula, a quienes los y las docentes les llaman con mayor frecuencia la atención, sea porque no terminan los juegos, no captan adecuadamente las reglas o se frustran más fácilmente. A este respecto, nos parece importante resaltar que los niños y niñas, en tanto actores sociales, se encuentran igualmente afectados y afectadas por el conjunto de dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas que les rodean. En lo que concierne al comportamiento normal, cada NNA se encuentra interpelado a satisfacer ideales sociales y a actuar conforme a valoraciones colectivas, además de proceder como agentes reguladores de la conducta de sus pares. En el espacio escolar, esto se grafica cuando un compañero o compañera le llama la atención a otro u otra frente a un mal comportamiento, o cuando evita jugar o vincularse con. De este modo, en tanto productores y no solo reproductores de la cultura,
Las y los pares pueden ser importantes agentes de inclusión o exclusión escolar, y sus incidencias no se limitan a la buena o mala convivencia. Programa de Integración Escolar, PIE. El PIE corresponde a un conjunto de recursos y apoyos complementarios orientados a diversificar los procesos de enseñanza y aprendizaje para asegurar el derecho a la educación de los y las estudiantes que requieren algún tipo de apoyo en su trayectoria escolar. Su funcionamiento es focalizado, es decir, que quienes pueden acceder a él en calidad de beneficiados son estudiantes que poseen un certificado médico capaz de acreditar una NEE. Conforme a la normativa vigente, el TDAH es considerado una NEE transitoria y, para que un NNA con dicho diagnóstico pueda llegar a ser incorporado al PIE, requiere un documento emitido por un médico especialista que lo refrende. La implementación de este tipo de programas es de carácter voluntario para la educación privada o subvencionada, por lo que se concentran en establecimientos educacionales públicos. Es importante mencionar que la legislación establece una subvención económica a las escuelas por cada alumno con NEE matriculado y, además, señala que en cada curso solo pueden haber 6 alumnos en esta categoría, número que suele no coincidir con el total efectivo de estudiantes con NEE presentes en los establecimientos educativos. Más allá de las directrices generales que los regulan, los PIE no tienen una forma única de funcionamiento. En algunos casos, las y los profesionales que integran los equipos de inclusión trabajan en un solo establecimiento educacional, mientras que otros rotan entre distintas escuelas. En ciertos recintos se prioriza el trabajo individual fuera del aula, y en otros se promueve que las intervenciones se ejecuten en la sala de clases, las cuales pueden o no incorporar a todo el grupo curso. De igual manera, la relación establecida por los equipos PIE y el profesorado también varía de manera importante, pudiendo llegar a ser colaborativa, paralela o incluso conflictiva en múltiples formas. No obstante, a pesar de estas diferencias, es notorio que los profesionales del PIE comparten la experiencia de llegar a sentirse, en ocasiones, poco valorados por el equipo docente y por la dirección, resultándoles con cierta frecuencia muy complejo coordinar su trabajo con las familias y el profesorado. Ello repercute en sentimientos de aislamiento, reflejándose en la sensación de que el PIE es como una isla, frase que algunos plantean respecto a la tarea de inclusión escolar de NNA con diagnóstico de TDAH, la cual puede llegar a ser percibida como una labor inalcanzable. Profesionales de la salud. Como señalamos anteriormente, tener un certificado que acredite el diagnóstico es un requerimiento para que un NNA diagnosticado con TDAH pueda acceder al PIE. En Chile, los profesionales acreditados para extender dicho documento en caso de TDAH son médicos de familia, neurólogos y psiquiatras. Si bien el Plan Nacional de Salud Mental, junto con otros lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud, promueven un abordaje integral del TDAH que incorpora estrategias terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, desde el mundo médico, aunque también desde el mundo escolar. Se tiende a favorecer el uso de medicamentos como el Ritalin como primera línea de tratamiento, en detrimento de otras modalidades terapéuticas. En general, las trayectorias de salud de los NNA diagnosticados con TDAH están frecuentemente influenciadas tanto por la provisión sanitaria y la capacidad limitada del sistema para asegurar el acceso y continuidad de tratamiento, como por los niveles de ingreso familiar, el lugar de residencia y las creencias de la familia respecto al diagnóstico. De este modo, hay quienes se atenderán conforme a sus recursos, por supuesto, con psiquiatra, terapeuta ocupacional y/o psicólogo, mientras que otros y otras se mantendrán alejados del mundo médico, o bien solo accederán a un tratamiento farmacológico, muchas veces con escaso o nulo seguimiento médico. Es frecuente que los profesionales de la salud expresen su impotencia frente a las carencias de las provisiones de salud y manifiesten sus contrariedades ante el actual sobrediagnóstico de TDAH en nuestro país, además de lamentar la escasa formación del profesorado en esta materia. Estoy preocupado por el rendimiento escolar de Valeria. Creo que eso se debe a que es muy inquieta y ansiosa. ¿Será que el profe me tiene mala? Y yo creo que usted no sabe hacer su trabajo. Mi hija es una niña normal. En resumen, cada actor posee una forma de experimentar y participar en la STDAH, y se suele invisibilizar la manera en que el diagnóstico impacta en el otro, entorpeciendo la comunicación, el trabajo coordinado y la acción colectiva para hacer frente a las problemáticas que se presentan.
Desconocer los desafíos a los cuales se enfrentan las otras personas que intervienen en la STDAH facilita que se instalen dudas y críticas respecto del compromiso que cada agente posee respecto a contribuir a mejorar la situación, generando así la idea de que se sufre solo o sola, que al otro no le interesa colaborar o solucionar las cosas y que el alcance del esfuerzo personal es siempre demasiado acotado. Te invitamos a ver la siguiente cápsula complementaria de la guía de buenas escuchas, escaneando el código QR o yendo al link que estará en la esquina superior derecha.